Bienvenidos al día 6 de nuestro programa Madrugando con el Espíritu Santo. La lectura de hoy trae como título La misión del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo que es mío y os lo hará saber. Juan 16, 8, 13 y 14. Después de la última cena, Jesús dio algunos consejos de despedida a sus discípulos y les prometió que volvería a buscarlos. Además, les dio un mensaje claro para darles paz, alegría y esperanza a sus afligidos corazones. A lo largo de su ministerio, Jesús había dicho y mostrado que su vida era realizar la voluntad del Padre por medio del poder del Espíritu. Muchas veces fue mencionado el Espíritu Santo a sus discípulos, pero todavía ellos se mostraban reticentes a comprender. Sabiendo que su trabajo estaba llegando a su fin, Jesús necesitó ser más claro. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Juan 16, 7. El Consolador, representante de Cristo. Jesús prometió un ser personal para sustituirlo. La promesa era que vendría otro Consolador, uno igual a Jesús, que les enseñaría y estaría con ellos para que pudieran realizar la obra que Cristo les había confiado. El Espíritu Santo tendría un papel específico en este nuevo momento del plan de salvación. Desde el principio, el Espíritu Santo estuvo actuando a favor de la humanidad, junto con Dios el Padre y Dios el Hijo. Durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma señalada, pero nunca en su plenitud. Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don, y en el cielo Cristo añadió su intercesión, reclamó el don del Espíritu para poderlo derramar sobre su pueblo. Hechos de los Apóstoles, página 30. El Espíritu Santo también actuó claramente en el ministerio de Jesús. Estuvo involucrado en el nacimiento de Cristo. Jesús fue concebido por María mediante el poder del Espíritu. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús fue dotado del Espíritu, quien en el bautismo descendió sobre él en forma de paloma. Inmediatamente después del bautismo, el Espíritu lo llevó al desierto. También vemos al Espíritu Santo en la manifestación de su vida, justificado, en sus milagros y en su resurrección. Él dio fuerza, sustentación y capacitación al trabajo de Jesús. Esa realidad señala poderosamente la importancia del papel del Espíritu Santo en el plan de salvación y en nuestra vida. Cristo fue guiado por el Espíritu durante todo su ministerio. Todo lo concerniente a la vida terrenal de Cristo se realizó por el poder del Espíritu. Primero, su concepción. Segundo, su bautismo. Tercero, su justificación, es decir, la manifestación de su vida justa. Cuarto, su guía en su vida de servicio. Quinto, sus milagros. Sexto, su resurrección. Esta realidad señala poderosamente la importancia del papel del Espíritu Santo en el plan de salvación y en nuestras vidas. Sin embargo, Jesús personalmente no podría quedarse con sus discípulos. El Espíritu Santo vino como representante de Cristo para dar continuidad a su ministerio aquí en la tierra, para hacer eficaz individualmente la obra de la redención. Es misión del Espíritu llevar a las personas a que se convenzan del pecado y acepten el plan de salvación. El que convence, aquel que transforma y restaura. El Espíritu Santo tiene una misión clara: ayudarnos a entender lo que Jesús hizo y enseñó. La actuación poderosa del Espíritu Santo no terminó en el Pentecostés.
Fue en ese evento que asumió una función más importante en el plan de la redención. Desde entonces, el Espíritu trabaja en forma insistente en el corazón de cada creyente. En la vida de los discípulos, el Pentecostés significó transformación y compromiso con la predicación de las buenas nuevas de la salvación. Ese mismo Espíritu espera de nosotros la disposición a ser usados en la proclamación del Evangelio. El Espíritu Santo transforma la vida porque habita en el corazón de quien lo recibe. Cuando Jesús se transformó en un hombre, habitó entre el pueblo y su gloria también se manifestó, dice el apóstol Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La alianza que Dios estableció en el Antiguo Testamento con Israel buscaba alcanzar a toda la humanidad. Prueba de eso es que Él dio a Jesús como sacrificio por todos los pecadores. Después de la partida de Cristo al cielo, Dios mantuvo el acuerdo. Continuaría entre nosotros ahora a través de la persona del Espíritu Santo. El santuario no sería más una tienda o un bello templo adornado con oro, sino el corazón de cada creyente. Hoy el Espíritu Santo quiere vivir en ti. Cuando decimos que el Espíritu no es un mero invitado en nuestra vida, sino que es el dueño de ella, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Él opera cada día y de manera cada vez más profunda la obra de la conversión. El Espíritu busca habitar en cada creyente, y si es bienvenido como huésped de honor, los que lo reciben llegarán a ser perfectos en Cristo. La buena obra comenzada será concluida, y los pensamientos santos, los sentimientos celestiales y las acciones semejantes a las de Cristo ocuparán el lugar de los pensamientos impuros, los sentimientos perversos y los actos de rebeldía. Por consiguiente, aquellos que se entregan al Espíritu experimentarán una nueva vida. Él desarrolla en el corazón de cada creyente la repulsión por el pecado y una necesidad de Cristo. Así, el cristiano puede reflejar la gloria de Jesús y su gracia se hace evidente en la vida. Guía, muestra el camino de la salvación en Jesús. Los discípulos necesitaban un nuevo guía, y la promesa de la venida de otro Consolador les dio a los discípulos más confianza. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaría en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he recibido. Elena de White señala que después de recibir el bautismo del Espíritu, comenzaron a comprender que habían estado en la misma presencia del Señor de gloria. A medida que les eran recordados los dichos de Cristo, sus mentes se abrían para comprender las profecías y entender los milagros obrados por Él. Las maravillas de su vida pasaban delante de ellos y parecían hombres que despertaban de un sueño. Sus lecciones, que sólo habían entendido oscuramente, parecíanles una nueva revelación. Las Escrituras llegaron a ser para ellos un libro nuevo. Deseado de todas las gentes, página 467. La obra del Consolador. Es difícil hablar de la misión del Espíritu Santo porque está más allá de nuestra comprensión. El Consolador es llamado Espíritu de la verdad, y su obra es definir y mantener la verdad. Por intermedio de las Santas Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error, quitándolo del alma, y por el Espíritu de la verdad operando por la palabra de Dios, es que Cristo somete a sí mismo a su pueblo elegido. Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la abundante ayuda que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo.
El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu, el creyente llega a ser partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. El Espíritu es nuestro ayudador. El apóstol Pablo nos dice que el Espíritu Santo en nuestras intercesiones intercede por nosotros y por todos los santos. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. El verbo interceder en el griego es huperentugano, y esta es la única vez que aparece como verbo compuesto en el Nuevo Testamento y destaca la idea de en favor de Él. La obra del Espíritu Santo es impulsarnos a orar, enseñarnos lo que debemos decir y aún hablar por medio de nosotros. El Espíritu Santo formula toda oración sincera. Su meditación siempre estará fundamentada en la voluntad de Dios y nunca tendrá el propósito de avalar lo que está en contra de sus designios. Siendo Dios, el Espíritu conoce la mente del Altísimo. Por lo tanto, en cada oración, ya sea en favor de los enfermos u otras necesidades, la voluntad de Dios ha de ser respetada. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:11. Jesús está esperando soplar sobre todos sus discípulos con el propósito de darles la inspiración santificada de su Espíritu y transmitir a su pueblo su propia influencia vitalizadora. También desea que entendamos la imposibilidad de servir a dos señores. Nuestros intereses no pueden estar divididos. El Espíritu intercede por nosotros. Pablo destaca que el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8:27. Para aproximarnos a Dios tenemos un solo canal. Nuestras oraciones pueden acceder a Él por intermedio del único hombre, el de Jesús, nuestro abogado. El Espíritu debe inspirar nuestras peticiones. En el santuario, según fuego extraño era utilizado, en el santuario ningún fuego extraño era utilizado en los incensarios que se agitaban delante de Dios. Siendo así, únicamente el Señor puede encender un deseo ardiente en el corazón si es que deseamos que nuestras oraciones resulten aceptables. El Espíritu Santo es el que debe hacer la intercesión en nuestro favor y la realiza con gemidos que nadie puede reproducir. Aunque no podamos ver el Espíritu de Dios, sabemos que bajo su acción el hombre que estaba muerto en transgresiones y pecados es convencido y convertido. No vemos al Espíritu, pero sí es posible captar las evidencias de su obra que cambia el carácter del más endurecido y obstinado de los pecadores. Así como el viento mueve con su fuerza al más elevado de los árboles y los derriba, del mismo modo el Espíritu Santo puede actuar en el corazón humano, sin que ningún hombre finito pueda circunscribir la obra de Dios. Conclusión. En la promesa del Espíritu Santo encontramos solución para todas nuestras necesidades, pues Él es el Consolador, es quien nos convence y es nuestro guía, no nos deja huérfanos, nos convence de nuestro pecado, nos señala y nos conduce hacia el Salvador.
el desafío del Espíritu Santo para mi vida en este día. Vive la vida de fe día a día. No estés ansioso y preocupado por causa del tiempo de tribulación sufriendo anticipadamente. No te quedes pensando, estoy con miedo y no permaneceré en el día de la gran prueba final. Tú debes vivir el presente, un día a la vez, pues el mañana no te pertenece. Hoy debes mantener la victoria sobre ti mismo. Hoy debes vivir una vida de oración. Hoy debes combatir la buena batalla de la fe. Hoy debes creer que Dios te bendice y a medida que obtengas la victoria sobre la oscuridad y la incredulidad, cumplirás con los requisitos del Maestro y te convertirás en una bendición para los que te rodean. Mi compromiso constante. Número 1. Orar por la renovación del Espíritu Santo. Número 2. Orar por mis amigos y familiares. Número 3. Vivir en la presencia de Cristo. Número 4. Dar testimonio del Evangelio. Número 5. Adorar a Dios con los diezmos y las ofrendas de forma sistemática y proporcional a mis ganancias. En este día, en el plan de acción, te invitamos para que lleves flores a un familiar y dile cuánto lo aprecias. Que el Señor te bendiga grandemente en este día.